Bueno, queridos hermanos y amigos, tengan una buena noche. Estamos ya en la noche. Quiero decirles que el Señor nos ha ido cuidando todos estos días y gracias por el cuidado de Dios. No hay otra mano mejor que la mano del Señor. No hay otra vista mejor que la vista del Señor Jesús, que puede cuidarnos, guardarnos, sostenernos en los momentos difíciles y también en los momentos de alegría, de bendición. Es que la mano de Dios nos va proveyendo todo lo que Él tiene. Estuve pensando en el gran amor de Dios. El gran amor de Dios es esto, que teniendo millones y millones de ángeles en el reino de los cielos, los ángeles que están sujetos a Dios no envejecen. Al contrario, cada día están rejuveneciendo. Es como nosotros. Antes que conozcamos al Señor, hemos ido envejeciendo y envejeciendo. Pero cuando hemos conocido al Señor, hemos ido rejuveneciendo. Hoy somos hijos jóvenes de parte de nuestro Señor Dios Todopoderoso. En cambio, el ángel malo, el diablo, es el que envejece. Diario el diablo envejece, con la única diferencia que no muere, porque no es carne. Entonces el diablo envejece por su pecado, el diablo envejece por su desobediencia. No muere porque es un ser que, no tiene cuerpo, sino que espíritu. Y en cambio nosotros tenemos cuerpo, pero por la gracia del Señor somos rejuvenecidos, porque hemos pasado de la muerte a la vida. Y esto que nos lleva a entender, queridos hermanos, también en este pasaje que vamos a leer, es donde Pedro, el apóstol Pedro, le niega al Señor. Pero eso no ha sido por voluntad de él, sino que ha sido una porción que Dios le ha hablado a Pedro y le ha dicho: Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y eso era una prueba para Pedro, porque después el Señor va pasando el tiempo y el Señor Jesús dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro quiere decir piedra. Entonces el Señor estaba diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y eso es lo que ha pasado en la vida de Pedro. Cuando Pedro pasó este asunto de negarle al Señor, de quedar mal delante de la gente, y recordando lo que el Señor le había dicho, Pedro lloró. Dice que el lloro de Pedro duró 2 días. Y después de eso, el Señor Jesús, Él va para el reino de los cielos, Él sube a la presencia del Padre y les dice: me van a esperar aquí en el aposento alto, yo mandaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando los discípulos del Señor reciben en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, está que reciben el Espíritu Santo. Y cuando reciben, comienzan a predicar la palabra del Señor. Eran como 120. Y Pedro, saliendo de ahí, todos los discípulos se apartaron, fueron a predicar por todo lado. Y dice que Pedro, en su primera predicación, él ganó 3,000 almas. Se edificó la iglesia. Es lo que el Señor cumple su palabra al decirle: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En una predicación de un hombre que no sabía leer ni escribir, un hombre que era dado al trabajo, un hombre que estaba acostumbrado a trabajar desde en la mañana hasta la tarde. Pero Dios, el Padre Eterno, ha fijado sus ojos en él y el Señor le ha hablado y le ha dicho: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro comienza a predicar y la iglesia crece de 120 hombres a 3,120. Su segunda predicación que hizo el apóstol Pedro a la gente, dice que se convirtieron 5,000 personas. La iglesia crece ya serían 8,120 hermanos.
Es lo que el Señor dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quiero decirles, hermanos y amigos, hermanas, que la palabra del Señor es viva y eficaz. Pero el Señor también nos va a probar cómo nos va a utilizar. Si nos va a utilizar fuertemente y nos va a utilizar muchos años de nuestra vida, el Señor también nos va a poner en pruebas fuertes. Mire esta prueba tan fuerte para Pedro. Una mujer se acerca y le dice: tú también estabas con él, con Jesús. No sé de quién me hablas. Otro hombre se le acerca y le dice: tú también estabas con él. No, hombre, yo no sé de quién me hablas. Hermanos, hasta que negó y le dijo: no, yo no le conozco a ese hombre. Y hermano, el Señor utiliza un gallo. Canta el gallo y recuerda las palabras del Señor Jesús, el apóstol Pedro, y comienza a llorar. Dice que se amargó 2 días de haber llorado, de haber negado y haber llorado, hermanos, y Dios iba consolando todo su corazón, sus lágrimas. No estaba desechado, sino que estaba en el camino y en el asunto de la prueba. Hermanos, Dios no desecha a nadie, sino que Dios prueba. Y cuando nos prueba es para nuestro bien. Y dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Claro que no era la sombra, sino que la sombra caía sobre los enfermos porque les sacaban a la vereda, a la acera, y ponían una fila de enfermos. Y en la sombra de Pedro llegaba, cuando él pasaba por ahí, el enfermo se levantaba. Pero qué grande ha sido la prueba, hermano. La prueba es grande cuando Dios nos quiere usar en grande. La prueba va a ser inmensa cuando Dios tiene que llevarnos por lugares inmensos y lugares que no conocemos. Quiero decirle, hermano, que el Señor es bueno y el Señor es fuerte en todo. La Escritura dice así, de esta manera, en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, en el verso número 54, y dice así, hablando del apóstol Pedro: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se le acercó y le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Queridos hermanos, lo que el Señor ha hecho es que probar la vida de Pedro para confiar su palabra. Probar la vida de Pedro, hasta dónde Pedro sería un hombre seguidor de Jesús. ¿Será seguidor por unos 5 años, 10 años, 15 o 20? ¿O será hasta la muerte? El Señor estaba probando la vida del apóstol Pedro. El Señor mismo le dijo: me vas a negar. Y cuando llega la hora, el gallo canta, el Señor le mira a Pedro y Pedro le mira al Señor, y recuerda a Pedro las palabras del Señor. Queridos hermanos, las pruebas que uno tiene es para recordar el amor, el cariño, la palabra del Señor. Este tiempo que estamos pasando, un tiempo de pandemia, estamos pasando es para recordar la palabra. El Señor nos quiere que recordemos la palabra.
Si alguna parte de la palabra o en alguna parte de la Escritura no hemos cumplido, nos hemos pasado o hemos saltado de largo o no queremos cumplir, el Señor nos quiere recordar. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos fielmente y el Señor nos tenga que utilizar. Querido hermano, joven, jovencita, el Señor quiere utilizarte, pero tenemos que aguantar las pruebas. Las pruebas no son livianas, las pruebas son fuertes. En este caso para Pedro es una prueba tan fuerte como discriminándole, como diciéndole: Pedro, tú no me vas a aguantar, me vas a negar, me vas a dejar, no tienes fuerza, no tienes capacidad. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor no estaba fijándose la fuerza de Pedro ni la capacidad, estaba fijándose el corazón, el compromiso que tuvo con Él. El Señor estaba diciéndole a Pedro: este me va a servir, este hombre va a ser fuerte. Por eso sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Querido hermano, ¿cuál sea tu nombre? Que el Señor edifique su iglesia sobre tu vida. Que tú seas una parte principal para que vengan almas a los pies del Señor. Tú puedas hablarles el Evangelio a una y otra persona, como Pedro ha edificado la iglesia. Los primeros cristianos, por las primeras predicaciones del apóstol Pedro, ha crecido la iglesia en número y de ahí ha ido llegando hasta nosotros. Quiero decirte, hermano, que si estás pasando pruebas, no es en vano. Que si estás pensando en que no te va a ir bien porque prueba y tras prueba, hermano, yo quiero decirte que no es así, sino que es al revés, te va a ir mejor, porque vas a vencer estas pruebas y va a venir la bendición de Dios. Y cuando Dios viene, hermano, Dios bendice. Así que prueba que venga es una bendición. Prueba que llegue a tu vida es para ganar almas. Mire, hermano Pedro, tanto sufrimiento, tanto dolor, negar el nombre de Jesús para después ser un hombre que sea como cimiento de la iglesia, que sea como alguien que ha dado su vida por el Evangelio. Queridos hermanos, Dios te puede utilizar como a Pedro. Pedro no era un hombre de letras, no sabía leer, no sabía escribir, pero sí tenía a Cristo en su corazón y en su mente. Su alma, su cuerpo y espíritu estaba lleno de Cristo. Estas tres cosas en que Pedro comienza a negar al Señor no es por voluntad de Pedro, es por la voluntad de Dios. Y cuando es de Dios, las cosas van creciendo, van en mejor, van supliendo toda necesidad. Y en este caso hemos visto que la prueba de Pedro ha suplido la necesidad del crecimiento de la iglesia. La iglesia ha crecido. Queridos hermanos, quizás Dios quiere usarte a ti también. Dale lugar en tu corazón, dale lugar en tu vida, dale lugar en tu alma y en tu espíritu para que Dios te utilice. No te quedes vacío, ni te quedes sin pruebas. Tienes que tener pruebas y tienes que saber agarrar las pruebas. O si no, llorar por medio de las pruebas. O, hermano, por medio de las pruebas nos desesperamos, pero podemos decirle al Señor: te amo, Señor, gracias por las pruebas. Cuando nos falte pruebas, hay que preguntar: Señor, ¿por qué no me vienen pruebas? ¿Qué me está pasando? ¿O no estoy bien? Tiene que venirnos pruebas. Que Dios nos ayude y que Dios te bendiga, querido hermano. Que Dios fortalezca tu vida, Dios fortalezca tu corazón. Pruebas tiene que haber pruebas, diario. En el nombre del Señor Jesús, el Señor mismo va a probar nuestras pruebas, como aquí de Pedro. Le mira al Señor y Pedro le mira al Señor, es como decir: aprobado está Pedro, se ha cumplido. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermanos. Hasta tanta bajeza ha llegado el apóstol Pedro,
Y nosotros, hermanos, a veces con algunas cositas pequeñitas queremos dejarlo al Señor. No dejemos, pongámonos firmes y digamos, Señor, nuevas fuerzas yo voy a tener. Nuevas fuerzas vamos a tener. Amén, hermanos. Porque el enemigo está envejeciendo cada día más viejo, más viejo, más viejo. Y en cambio nosotros y Dios estamos rejuveneciendo. La iglesia está rejuveneciendo y el diablo está envejeciendo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y sigamos adelante hasta que el Señor venga. Dios los guarde, queridos hermanos. Amén.